Lesiones quísticas hepáticas, en base a la bibliografía de cirugía de Schwartz. Primero, como todo tema, debemos saber qué es un quiste. ¿Okay? Un quiste se define como una bolsa de tejido cerrada en forma de saco que puede tener la forma que puede formar en cualquier parte del cuerpo. Puede estar llena de líquido, de aire o de pus u otro material. La mayoría de estos quistes son benignos y no son cancerosos, pero tienen su importancia porque ya que algunos producen síntomas o signos como dolor en hipocondrio derecho o que en algún momento se complique ese quiste. Por ejemplo, podemos imaginar un tumor muy irrigado y que si está inminentemente a punto de romperse pueda provocar un hemoperitoneo y crear la clínica. Estos quistes pueden tener un origen primario, es decir, que ya nació con ese quiste, por eso también se las denominan congénitas, o secundarias a algo. ¿Y ese algo qué puede ser? Puede ser un traumatismo, que puede crear un seroma o un bilioma, puede ser secundario a un proceso infeccioso, lo que ya habíamos visto, un absceso piógeno, o puede ser secundario a una infección parasitaria, como un absceso hepático mediano, o enfermedades neoplásicas. Si nosotros nos damos cuenta, esos van a ser nuestros principales diagnósticos diferenciales en cuanto nos den una pregunta. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Entonces vamos a comenzar con los quistes congénitos. Los quistes congénitos, la mayoría son simples porque estas suelen ser normalmente conductos biliares hiperplásicos. Que la mayoría suele tener esta enfermedad. Estos quistes pueden ser quistes pequeños, que la mayor parte de estos quistes suelen ser asintomáticos. Cuando se identifica suele ser de forma incidental, es decir, porque estaba con que tenía un screen, es decir, que iba al médico y de repente le piden una ecografía hepática y pues allí comienzan a tener hallazgos. Las características de estos quistes simple, esto es muy importante para diferenciar de otros quistes. Es un homogéneo en la imagen, llenas de líquido, tiene una pared delgada, que nada más es un epitelio cuboidal, secretor porque produce algún tipo de líquido, y puede tener poco o casi ningún tabique intraquístico. Cuando estos quistes, cuando comienzan a crecer, suelen producir dolor abdominal, sensación de plenitud epigástrica y saciedad precoz, aunque el tratamiento, cuando se dice es indicación quirúrgica, suele ser el dolor abdominal. Los quistes congénitos, ¿cómo nosotros vamos a diferenciar entre un quiste secundario? Secundario a un proceso infeccioso neoplásico. Se diferencian porque estas no tienen pared visible, es decir, los quistes congénitos tienen una pared muy delgada. No tienen pared visible y los componentes sólidos están ocupados por líquido claro de aspecto homogéneo. La característica es que es más en mujeres, en una relación de 4:1, y el tratamiento pues es asintomático. A no ser que produzca algún tipo de sintomatología, ahí sería indicación de una aspiración percutánea guiada por ecografía o tomografía. Y si en algún momento este quiste comienza a complicarse, ahí será un tratamiento quirúrgico. Luego tenemos otros quistes congénitos como el cistoadenoma biliar. Esta se caracteriza porque, a diferencia de otros quistes simples, los cistoadenomas biliares tienen paredes más gruesas, con nódulos de tejido blando y formación de tabiques en su interior. Como ven acá una imagen, tiene una pared más gruesa. Son benignas y puede tener transformación maligna a comparación del quiste simple que vimos previamente. Esto es muy importante. Entonces, como alguien dice tiene transformación maligna, entonces el tratamiento debe ser la resección quirúrgica, ¿ok? A pesar de que el paciente esté asintomático.
En los quistes congénitos, por ejemplo, dentro de ellas tenemos la enfermedad hepática poliquística. Cuando ya me dicen enfermedad hepática poliquística, es decir, que ya hay alguna anormalidad en algunas proteínas. Entonces se han detectado que esto es una enfermedad autosómica dominante, por lo común se presenta en la tercera década de la vida y la mayor parte, entre 44 a 76% de las familias tienen mutaciones en esta proteína, en la PKD1 y casi 75% mutaciones en la PKD2. ¿Okay? La mayor prevalencia están en las mujeres, se incrementa en forma con la edad y la mayoría de estas están asociados a quistes renales. Es decir, por ejemplo, acá vemos un hígado lleno de quistes, una enfermedad poliquística, y también debemos ir a buscar en los riñones para encontrar quistes. La mayoría de estos pacientes pues fallecen por una enfermedad renal secundaria a una poliquistosis renal. ¿Ok? Entonces esta enfermedad se la clasifica en pacientes asintomáticos y sintomáticos. En los pacientes asintomáticos, que normalmente suele medir menos de 2 centímetros, pues el tratamiento es observación, ¿no? En pacientes con quistes grandes o múltiples, eso ya ocasiona dolor abdominal, puede causar disnea porque comprime el tórax correspondiente y la saciedad precoz. Esta enfermedad poliquística, como habíamos mencionado, produce falla renal, ¿no? Una enfermedad renal crónica que puede requerir diálisis. Y dentro de la complicación hepática más común es la hemorragia en el interior de los quistes. Estos quistes se pueden infectar y puede producir una rotura postraumática. Es decir, un paciente que está jugando fútbol y tiene quistes y se cae, puede tener la ruptura de ese quiste y producir una peritonitis química. Algunas veces estos pueden producir descompensación hepática, que es muy rara vez, hemorragias por varices secundarias, hipertensión portal, ascitis secundaria, hipertensión portal y encefalopatía también secundaria a una hipertensión portal. Cuando esta enfermedad poliquística comienza a crecer los quistes, pueden haber aumento de gamma-glutamiltranspeptidasa, que nos indica una hepatitis. Lo que debemos diagnosticar o debemos solicitar es una tomografía de abdomen. Recuerden que debe ser contrastada en varias fases, una fase arterial, una fase venosa. Esto es exclusivo de los especialistas en imaginología y radiología. El tratamiento, pues ojo, no hay un tratamiento médico eficaz, porque ya que sabemos es una enfermedad multisistémica, es decir, ataca no solamente el hígado, sino también al riñón. El único tratamiento definitivo es el trasplante hepato-ortotópico, ¿no? Pero habíamos mencionado que también suelen encontrarse lesiones renales, hasta en algunos casos aneurismas cerebrales. Y la enfermedad de Caroli no es nada más que la formación congénita de placas de conductilos biliares, que es una dilatación de estos conductos biliares intrahepáticos. Esta dilatación suele ser segmentaria en la región intrahepática. Cuando estos conductilos intrahepáticos se producen una serie de colestasis y tienen tendencia a infectar, pueden estar con fiebre, escalofríos y dolor abdominal. Se presenta más o menos a los 30 años de edad, no hay preferencia entre masculino y femenino. El diagnóstico, ojo con esto, se hace por una colangiopancreatografía. ¿Ok? A mí voy a pedir una tomografía, pero normalmente la tomografía no se va a ver, porque lo que nosotros estamos buscando son conductilos biliares intrahepáticos dilatados. Por lo tanto, necesitamos una colangiopancreatografía, una resonancia magnética o un RCP. Esto es pregunta de examen. ¿Ok? ¿Cómo diagnostico una enfermedad de Caroli? Se confirma la comunicación de los quistes intrahepáticos con la vía biliar. Esto es importante para el diagnóstico.
Pues el tratamiento es un drenaje biliar para evitar la infección, puede ser por una RCP o por una colangiografía transepática percutánea. Ustedes ven acá una imagen de la colangiografía endoscópica retrógrada, donde muestran dilataciones de los conductos intrabiliares hepáticos, y estas pueden tender a infectarse y producir dichos síntomas. Dentro de las otras lesiones hepáticas benignas tenemos los hemangiomas. Los hemangiomas, cuando miden menos de 1 centímetro, pues son pequeños, y más de 1 centímetro son grandes. Pueden medir hasta 10 a 25 centímetros de diámetro, y estas suelen producir dolor, y cuando ocasiona dolor, pues es indicación de cirugía. Esta es una imagen del libro donde muestran las lesiones hepáticas benignas, en este caso, por ejemplo, una hiperplasia nodular focal. Esta hiperplasia nodular focal, como ustedes ven en la fase arterial, realza, ustedes ven aquí en la imagen, en la fase venosa comienza a descongestionarse. Acá tenemos un adenoma hepático y un hemangioma hepático. Estos se van a diferenciar cuando se les realiza contraste arterial y venosa para identificar qué tipo de lesión es. Esto es más de especialidad de los radiólogos. Entonces, por ejemplo, ante un adenoma hepático, no es nada más que una proliferación de estos hepatocitos, proliferan, sobre todo es en mujeres, aquellas mujeres que se están autoprescribiéndose o que consumen anticonceptivos orales por mucho tiempo, tienen características a aumentar, es un factor de riesgo muy importante para desarrollar un adenoma. Entonces, este adenoma es peligroso porque puede convertirse en maligno, por eso el tratamiento es cirugía. Hiperplasia nodal focal, para esto necesitamos una tomografía difásica en la fase arterial y en la fase venosa. Esto nos permite hacer el diagnóstico de una hiperplasia nodular focal y tiene un aspecto más bien circunscrito con una cicatriz central, ¿no? Que es una cicatriz central típica. Por lo común no sufren rotura espontánea, no se acompaña de transformación maligna y pues se realiza cirugía cuando produce dolor. Y terminando tenemos los hamartomas de conductos biliares. Estos hamartomas son por lo común lesiones muy pequeñitas, ¿no? Cuando se hace una laparoscopía, se ingresa cavidad abdominal, se verifica la superficie del hígado y ahí vamos a encontrar unas lesiones de 2 a 4 milímetros muy pequeños, ¿ok? Que no dan síntomas, pero estas lesiones pueden simular lesiones metastásicas pequeñas. Por eso es muy importante una biopsia para diferenciar entre metástasis y hamartomas de conductos biliares. El quiste infeccioso, aunque no mencioné el libro, pero era importante recordar que esto también es un quiste. Sobre todo dentro del proceso infeccioso está el quiste hidatídico, provocada por el Echinococcus granulosos, que tiene en su ciclo involucrado al perro y a la oveja, que es una enfermedad típica más común en las regiones criadores de ovejas, donde los perros tienen acceso a desperdicios infectados. Estos quistes hidatídicos con frecuencia afectan al lóbulo derecho, como en los demás lesiones hepáticas, sobre todo infecciosas, y la mayoría suelen estar asintomáticos si no produce ninguna compresión adyacente a estructuras orgánicas. El diagnóstico es por ELISA. En el laboratorio, el 30% suelen presentar una eosinofilia. Recuerden que la eosinofilia se aumenta por una parasitosis o alergias o algún tipo de neoplasias como el linfoma de No-Hodgkin. Y lo importante es aquí ver en la ecografía y en la tomografía para detectar estos quistes hidatídicos. Acá tenemos un cuadrante donde se ven los tipos de lesiones de este quiste hidatídico. El tratamiento es medicamentoso con albendazol y el tratamiento quirúrgico es cuando existe alguna complicación o no responde
bien a un tratamiento medicamentoso. Hasta ahí es el tema, pero esta parte puse porque creo que es importante para diferenciar los tipos de lesiones quísticas. Acá ustedes ven una ecografía donde ven acá una zona hipodensa, hipoecogénica, donde tiene de bordes regulares de una pared muy delgada que impresiona ser una lesión hepática con contenido lítico, probablemente una lesión quística. Y acá tenemos una tomografía, al igual con una pared muy delgada, una zona con baja densidad y probablemente con contenido líquido. Estas lesiones quísticas, desde el punto de vista imaginológico, tenemos el quiste simple. Habíamos mencionado que son homogéneas, bien definidas, de paredes muy delgadas y finas, y no realzan con el contraste. ¿Okay? Entonces a esto lo denominamos quiste simple. Dentro de estos quistes simples pueden ser una amartoma biliar, una enfermedad de Caroli, una enfermedad poliquística hepática del adulto. Y luego tenemos uno de estos quistes que pueden tener una pared gruesa, una pared irregular, o pueden tener incluso septos y realza con la administración de contraste. Hasta algunas partes pueden tener zonas de calcificación y el contenido puede ser sangre o puede ser algún líquido rico en proteínas. Entonces a esto se denomina ya no un quiste simple, sino un quiste complejo. Dentro de los quistes complejos tenemos de origen neoplásico, inflamatorio o infeccioso o postraumático y las misceláneas. Por ejemplo, acá tenemos un quiste complejo. Vamos a sospechar que pudiera ser neoplásico en casos de tipos de neoplasias como el cistoadenoma, el cistoadenocarcinoma biliar, metástasis quísticas, los carcinomas hepatocelulares, hemangioma cavernoso y el sarcoma embrionario. La característica de esta es que tiene una pared gruesa, definida, con una cápsula fibrosa y presenta septos. Luego tenemos acá además unas lesiones quísticas múltiples que podríamos ver por ejemplo, en metástasis quísticas. Estos se tratan de lesiones multifocales con características de complejidad, es decir, que hay pequeñitas, hay grandes, se distribuyen por todo el hígado. Estos son lesiones hipodensas, es decir, un poco más oscuro, porque probablemente debido a una necrosis y hemorragia. Acá tenemos un quiste complejo, ¿no? Por ejemplo, probablemente un carcinoma hepatocelular, donde se ve el hígado de menor tamaño. Entonces acá se evidencia una cirrosis hepática y presenta hipervascularidad en algunas zonas, que probablemente nos sugieren una invasión tumoral. Acá tenemos un hemangioma cavernoso. Miren el componente central quístico, hipodenso en todas las fases, tiene un realce nodular, ¿no? Periférico tras la administración de contraste. Acá tenemos un sarcoma embrionario. Ojo, estos son características tomográficas, ¿no? Para realmente llegar al diagnóstico necesitamos una biopsia y que el patólogo nos confirme nuestras sospechas. Por ejemplo, un sarcoma embrionario se ve con una masa hepática alargada de apariencia quística en el estudio sin contraste, pero de apariencia sólida en la ecografía, que lo vamos a ver en otra imagen, y tiene un realce interno tras la administración de contraste intravenoso. Acá tenemos un absceso hepático donde se caracteriza por una masa hipodensa bien definida, tiene realce periférico con el contraste, ¿no? Y un signo que se llama el signo racimo de uvas, que nos hacen pensar pequeños abscesos coalescentes en el interior de esta cavidad, o el signo de doble diana,
¿no? Que nos hablan de un absceso piógeno complicado. El quiste hidatídico, que lo vimos en la anterior videoclase, acá se caracteriza porque tiene varias vesículas hijas redondeadas en la periferia, ¿no? Como acá. El pseudoquiste extrapancreático hepático, esto es un pseudoquiste. Por ejemplo, vemos acá cuando se encuentra en un proceso agudo podemos encontrar con márgenes irregulares, con bandas inflamatorias adyacentes, y un proceso subagudo crónico, una masa quística homogénea, bien definida, subcapsular, como ven en la imagen, y probablemente se asocia acá a un aumento del diámetro de la cabeza o del cuerpo del páncreas, que nos traducen una pancreatitis. Ahí tenemos un hematoma hepático, probablemente postraumático, donde se evidencia regiones de hipodensidad e hiperdensidad, y aquí un nivel. Quiste hemorrágico infectado y el bilioma.